Bienvenidos a Verdades que Liberan a través de TV La Verdad, canal mundial. Saludos del pastor Juan Carlos Ulloa. Hoy quiero compartir un tema más que tiene que ver también sobre la familia. Muchos de los que me escuchan tal vez son padres y no puedo imaginar cuánto aman a sus hijos. En especial cuando recién nace un niño, los papás están, como decimos acá en nuestra cultura, están chochos, pero qué emocionados y enamorados de sus hijos. ¿Sabe? Asimismo Dios, Él es ese Padre que nos ama y nos trata como hijos. Dios no dice, miren, yo les amo bastante y suficiente que ustedes sepan que yo les amo. Al contrario, Dios demostró con hechos que nos amaba. ¿Cómo lo hizo? No solamente creando este mundo hermoso para nosotros. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dios demostró su amor, no con palabras, con hechos. ¿Cómo lo hizo? Entregando a su Hijo unigénito. Ahora, la pregunta es, ¿usted haría lo mismo? ¿Usted entregaría a su hijo? Si Dios le dice, dame a tu hijo, ¿qué haría usted? He conocido a muchas personas que no quieren saber nada de Dios. Y uno les pregunta, ¿por qué? Dicen, es que Dios me quitó a mi hijo. Dios permitió que mi hijo muriera. ¿Por qué Dios me quitó a mi hijo? Bueno, porque Él es el dueño de todos los hijos, de nosotros mismos. Y Él es soberano. Y Él sabe lo que hace. ¿Quiénes somos nosotros para contender contra Dios? ¿Quiénes somos nosotros para renegar contra Dios? Para recriminar a Dios por lo que Él hace. Él es el Dios que lo sabe todo y Él sabe lo que hace. Ahora, cuando Dios quiere tratar con una persona, cuando Dios quiere tener esa comunión, esa intimidad con alguien, esa amistad con alguien, solo lo puede hacer si usted decide convertirse en un adorador. Solo los adoradores pueden conocer la intimidad, la amistad, una relación estrecha con Dios. Ahora, ahí hay un problema. Para que usted sea un adorador, usted tiene que estar dispuesto a obedecer a Dios en todo. La obediencia es la base de la adoración. ¿Sí? Y ese es el tema de hoy. La obediencia es la base de la adoración. Y en esa obediencia es cuando viene el problema. A veces le he enseñado y le he dicho, el libro de Mateo 6, ese capítulo es el más difícil de todos. Porque dice, ama a tu enemigo, muestra la otra mejilla. Si alguien te maldice, tú lo vas a bendecir. Ora por el que te ultraja y te persigue. Bendícelos a aquellos que te hacen daño. Y qué difícil es amar al enemigo, aquel que te lastima, que te hace daño, que te perjudica. Pero el Señor nos ordena ahí que lo hagamos. Algo más, Jesús dijo, el que viene a mí y no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y no está diciendo que usted se quede en la calle como un indigente, sino está diciendo, si yo no ocupo el primer lugar en tu corazón, tú no puedes ser mi discípulo. En otras palabras, si tú no eres un adorador, que tienes a Dios en el trono de tu corazón, por encima de tus bienes materiales, por encima de las personas que amas, tú no podrás ser un adorador, no podrás ser mi amigo, no podrás tener una estrecha amistad conmigo. Ahora, hay una historia en la Biblia donde Dios hace esto con su mejor amigo, el único que es llamado amigo de Dios en la Biblia, Abraham. Dios le dice a él, yo quiero que tú me sacrifiques a tu hijo. ¿Se imagina si Dios le pidiera lo mismo a usted? ¿Qué haría? Abraham tuvo que pasar esa prueba de fuego. Por eso es llamado el padre de la fe. Tuvo que pasar esa prueba de fuego. Dios quiso probar esa obediencia genuina en Abraham. Porque sin obediencia no hay adoración. Y algo más, usted va a aprender que
sin un sacrificio, usted no puede adorar a Dios. Y Dios quiere que nosotros siempre le presentemos un sacrificio. Ese sacrificio, aparte de la obediencia, dice Dios: hijo mío, dame tu corazón. Cuando usted dice: Señor, mi vida es tuya, mi corazón es tuyo, mi esposa, mis hijos, mis bienes, mi casa, todo es tuyo, Señor. Usted está presentando un sacrificio a Dios. Lo está reconociendo como el dueño, el Señor de todo, y que nada de lo que usted posee es suyo, sino le pertenece a Dios. Entonces, si Dios se lleva a su esposa o a sus hijos, usted dice: eso es tuyo, Señor, y te lo llevaste, es tuyo. Tú sabes lo que haces con lo que es tuyo. Aún mi vida es tuya, y si me quieres llevar, soy tuyo. Solo en esa postura usted es un verdadero adorador. Le invito a navegar conmigo en la historia de Abraham. Génesis capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué tremendo esto. Dios le dice: Abraham, quiero que tomes a tu hijo, a tu único hijo, y a quien amas, y luego lo vas a ofrecer en un holocausto. ¿Qué era un holocausto? Un sacrificio de adoración a Dios, donde tomaban un animalito y lo quemaban en honor a Dios y subía en olor grato para el Señor. Era un sacrificio de gratitud, de adoración, ese holocausto. Y él le dice: no quiero que sea un cordero, una vaquita, no, tu hijo, tu único hijo, a quien amas. ¿Sabe? Abraham había esperado 100 años para que naciera su hijo Isaac, el que le nació de Sara, su esposa. Recuerde que unos años antes había nacido Ismael de su esclava egipcia Agar. Pero Isaac era el hijo de la promesa, a quien Dios había escogido. Miren a este hombre, cómo habrá sido él, después de un siglo de vida, tener a su hijo en sus manos. ¿Sabe? Tengo 1 año de casado y estoy esperando el día en que mi esposa quede embarazada. Y ansío ya ese día y el día en que tenga a mi hijo en mis brazos. Y sé que Dios en cualquier momento me lo va a dar. Y no puedo imaginar, yo solamente ha pasado 1 año, no puedo imaginar a Abraham 100 años. Ese hombre estaba feliz, estaba chocho con su hijo, estaba tan entusiasmado, estaba enamorado de su hijo. Posiblemente hasta se alejó un poco de su amigo Dios, porque ahora tenía más tiempo de pasar con su hijo, verlo caminar, enseñarle a cazar, enseñarle muchas cosas. Y tal vez la Biblia dice, no tal vez, la Biblia lo dice, que Dios es celoso. Y Dios nunca ocupa el segundo lugar, siempre ocupa el primer lugar. Yo podría decir, Dios estaba celoso. La Biblia dice, Dios es celoso. Si Dios no ocupa el primer lugar en su vida, Él jamás ocupará el segundo ni el tercero, simplemente está fuera. Y es posible que este niño ahora ocupaba el primer lugar en la vida de Abraham. Y Dios tiene que llamarle la atención, Dios tiene que estremecerlo y decir, hey Abraham, acá estoy. ¿Qué pasó? Yo era el primero en tu vida. Quiero que me demuestres que sigo siendo el primero en tu vida. Quiero que me demuestres que me obedeces en todo, que me amas por encima de todo, incluso más que a tu hijo. Y quiero que tomes a ese hijo, tu único. Imagínese, Sara ya estaba en su vejez, tal vez ya no podía tener otro, aparte del que tuvo a Isaac. Abraham también ya tal vez se sintió ya viejo. Y decía, si sacrifico a mi único hijo, ¿cómo hago para tener otro? Realmente era su única esperanza, su único hijo. Y el Señor le dice, quiero que demuestres que eres un adorador. Y quiero que me traigas ese sacrificio y va a ser tu hijo. Dios siempre le va a pedir que usted le sacrifique a Él lo que usted más ama. ¿Qué es lo que usted más ama? Su propia vida, su esposa, sus hijos, el dinero, los placeres, las diversiones. Dios dice, sacrifícame eso. Quiero que me ames primero a mí, más
que a esa esposa, más que a ese esposo, más que a esos hijos, más que a tu trabajo, más que al dinero, más que a ese deporte, más que a aquellas cosas que te gusta hacer y aún más aquellas cosas que Dios aborrece. Dice, si estás dispuesto a dejar el alcohol, el cigarrillo y tantas cosas de este mundo, estás dispuesto a dejar la inmoralidad por seguirme a mí, quiero que sacrifiques aquello y me demuestres que yo soy primero, que me amas primero a mí. Esa es la esencia de un adorador, la obediencia. Si usted está dispuesto a sacrificarlo todo por amar a Dios, por adorar a Dios. ¿Y qué hizo Abraham? Miren lo que dice la historia. Génesis 22:3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Miren, Abraham no se hizo el dormido, no se levantó tarde, no se hizo el olvidadizo. Él obedeció y muy de mañana se levantó a cumplir la orden de Dios. Dice también, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Miren, Abraham había caminado 3 días para llegar al lugar donde Dios le había dicho. Y cuando vio el lugar todavía estaba lejos. Imagínense, ese es el corazón de un adorador. No importa la distancia, no importa el sacrificio, no importa lo que tenga que hacer con tal de obedecer a Dios, de agradar a Dios y de hacer lo que Dios le pide. ¿Cuántos de nosotros para ir a la iglesia nos quedamos dormidos, llegamos tarde y eso que está a la vuelta de la esquina? Y se nos hace como que es lo más difícil. Si se trata de ir al cine o a otro lugar, no importa, nos vamos temprano y dejamos lo que sea, pero cuando se trata de ir a hacer algo por Dios, nos pesa todo y nos cuesta tanto. Abraham, para ir a ofrecer ese sacrificio, tuvo que caminar 3 días. Hoy usted cuando va al templo coge su carro y llega en 2 minutos. Y aún así llega tarde. Y aún así le parece pesado tener que ir. Ese no es el corazón de un adorador. El adorador lo deja todo. Deja el sueño, deja el cansancio, deja los compromisos, con tal de cumplir con Dios primero, con tal de agradar a Dios. Aún Jesús nos enseñó, busca primero el reino de Dios y su justicia, la gloria de Dios. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Eso pasó con Abraham y por eso dice que Abraham era un hombre riquísimo. Tenía tantas posesiones. Llegó a ser rico en gran manera. Porque él era un adorador, porque él obedecía a Dios. Porque Dios sabía que esas riquezas no iban a alejar el corazón de Abraham. Tal vez su hijo alejó un poco y Dios dice, ahora quiero a tu hijo. No tenía problemas con las riquezas. Dios no le dijo, dame tus riquezas. Dios dijo, dame a tu hijo, a tu único hijo Isaac. Y él obedeció. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Miren cuál era la actitud, el pensamiento de Abraham. Quédense ustedes aquí, yo voy a adorar. Él no estaba diciendo, yo voy a cumplir los caprichos de Dios, o yo voy porque pues Dios me pide que vaya. No, él estaba feliz, él estaba diciendo, voy a adorar a Dios. Le iba a costar lo que más amaba. Tal vez su corazón estaba hecho pedazos, se le quería salir del pecho, porque era su hijo, su único hijo. Pero por encima de eso, Abraham quería adorar a Dios. Él amaba a Dios. Versículo 6 dice, y tomó Abraham la leña y el holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Mire, Abraham va con su hijo y su hijo carga la leña. Una vez iba con mi sobrino pequeño saliendo del colegio y él me coge y me da la mochila así. Y le digo, ¿por qué me la das? ¿Soy tu cargador? Y le dije, mira, cuando Abraham fue al monte, Isaac cargó la leña, así que carga tu mochila. Y no me mires como un cargador. Mi sobrino entendió, cargó la mochila y siguió.
Y más adelante le dije, pero yo te amo y voy a llevar tu mochila. Pero ya no como un cargador tuyo, sino porque te amo. Así que más adelante le quité su mochila y yo la cargué. Con qué gusto lo hice. Pero le enseñé a él la actitud correcta. Enséñele a sus hijos que usted no es sirviente ni cargador de ellos. Abraham le dijo, tú vas a cargar la leña. Y el niño no hizo berrinche ni estuvo ahí llorando, sino que fue tan obediente y llevó la leña. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Qué interesante este versículo. Isaac le habla a su padre y no le dice, oye viejo, como muchos hijos hoy tratan a sus padres. O oye tú, le dice, Padre mío. Abraham le contesta, dime hijo mío, heme aquí mi hijo. Y le dice, aquí está el fuego, la leña, ¿sí? El cuchillo, mas ¿dónde está el cordero? ¿Sabe lo que esto significa? Este niño, Isaac, conocía los elementos de un sacrificio. Leña, fuego, cordero. ¿Sus hijos conocen eso? Muchos padres a sus hijos ni siquiera le enseñan a sentarse en la iglesia. Ni siquiera le enseñan cómo orar. Ni siquiera le enseñan que antes de comer hay que decir gracias Dios. Sino que van y glotones y desprecian la comida y juegan con la comida. Dicen esto no quiero, no me gusta. Y es un problema ahí de berrinches, de regaños, de soberbia, de desprecio. Terrible, es tremendo la realidad que hoy vive la sociedad. Este niño no sabía los elementos de la adoración, de un sacrificio. El fuego, la leña, el cordero. Siendo pequeño, él ya sabía esos elementos de la adoración, porque su padre le había enseñado, porque había visto a su padre adorar a Dios y cuántas veces ofrecer sacrificios. Versículo 8 dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Miren la fe de Abraham. Abraham iba a sacrificar a su hijo. Abraham sabía que el cordero era su hijo. Pero él en fe le dice, mira, Dios se proveerá un cordero. Él estaba ya tal vez como una súplica ante Dios diciendo, tú proveerás un cordero, Señor. Pero igual yo no te voy a negar a mi hijo. Y también estaba profetizando lo que Dios iba a hacer. Dios iba a proveer un cordero. Dice luego, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo Isaac y le puso sobre el altar, sobre la leña. Mire, lo primero que Abraham hace cuando llega al lugar, el monte Moriah, es levantar un altar. Qué importante es cuando usted levanta un altar en su casa. Qué importante es cuando usted le enseña a sus hijos el altar en la iglesia. Qué importante cuando usted edifica en su casa el altar familiar, donde se reúne con su familia a adorar a Dios. Y ellos conocen los elementos de la adoración. Saben que cuando se está orando no se habla ni se hace problema, que cuando se está leyendo la palabra no hay que estar distraído ni en los celulares ni en otras cosas, sino que conocen los elementos de la adoración, la reverencia que implica. Algo más que vemos después que él levanta el altar y pone la leña. Él ata a su hijo y lo pone sobre la leña. ¿Sabe qué pasaría si un padre de hoy quisiera atar a su hijo para ponerlo sobre la leña? Ese padre tendría que ser un atleta profesional para agarrar a ese niño. Posiblemente el niño termina atando al padre y poniéndolo sobre la leña. Isaac no hizo berrinche. Isaac no se puso a llorar. Isaac no se puso a corretear y su padre atrás de él tratando de alcanzarlo. Isaac entendió lo que su padre quería hacer, iba a hacer.
Isaac entendió que era Dios quien le había pedido a su padre que lo sacrifique. Y Isaac dijo, aquí estoy. Si es para Dios, papá, aquí estoy. Átame fuerte. ¿Qué diferencia entre los hijos de ahora con los de aquel entonces? Isaac también era un adorador y se entregó a sí mismo a esa adoración como sacrificio. Por eso en Romanos 12 dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hoy no tenemos que sacrificar animales. Tampoco Dios manda que usted se suicide, como lo hacen ciertas sectas. Pero dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Sacrificio vivo, o sea, no tienes que matarte, pero tu vida debe ser un sacrificio de adoración a Dios. Y entregarte voluntariamente a ser quemado por el fuego de la prueba. Porque dice la Biblia en Pedro que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, tiene que ser probada por el fuego. Pero hay muchos que al primer problema ya reniegan. ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me ayuda? No, yo no quiero pasar por problemas. Yo me voy de la iglesia. Yo ya no quiero más esta fe. No quieren pasar por el fuego. No quieren ser sacrificio vivo sobre el altar. Isaac no hizo berrinches. Isaac se entregó a ese sacrificio. Versículo 10 dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, como lo hacían con el cordero. Ponían su mano sobre el cordero y lo degollaban, y la sangre se derramaba sobre el altar. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. ¿Sabe? Nosotros podríamos decir, bueno, decimos acá la palabra, voy a amagar a Dios, como que le quiero hundir el cuchillo a ver si Dios actúa. Pero dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Él conoce el corazón, Él conoce las intenciones del corazón. Y Dios conocía la intención del corazón de Abraham, que él no estaba haciendo ahí un teatro, que él no estaba ahí viendo a ver qué pasa. No, él iba a sacrificar de corazón a su hijo como una adoración a Dios, aun si se quedaba sin hijo. Él lo iba a hacer. No estaba ahí haciendo un teatro, engañando, o diciendo, ojalá que voy despacito a ver si ahí Dios actúa. No, él lo iba a hacer de verdad, y Dios dice: detén tu mano, no le hagas nada. Ya pasaste la prueba. Ya conozco que no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham había dicho: Dios se proveerá de un cordero. Y ahora él ve a ese cordero cuando Dios le habla, y va y lo toma y lo sacrifica en lugar de su hijo. Abraham entendió ahora sí el plan de Dios y lo que Dios quería para su vida. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantó, y se fueron juntos a Bérseba, y habitó Abraham en Bérseba. Qué maravilloso desenlace, qué historia tan maravillosa. Abraham sacrifica a aquel cordero y baja feliz con su hijo. En el libro de Hebreos da a entender que Abraham
tenía la esperanza que si sacrificaba a su hijo, igual Dios tenía el poder para que su hijo vuelva a la vida. Eso da a entender el autor de Hebreos cuando dice que Abraham por la fe no rehusó a su hijo, sino que él esperaba en el Dios que es capaz de resucitar a los muertos. Qué interesante la fe de Abraham en el Dios Todopoderoso, el Shaddai, el Dios que le había dicho: yo soy el Shaddai, yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé íntegro, anda en mi presencia y sé intachable. Abraham decía: si Dios me ha dicho que en mi hijo habrá descendencia, es posible entonces que Dios, después que lo sacrifique, resucite a mi hijo. Y eso es precisamente lo que pasó en forma figurada, ya que al Dios proveer ese cordero, es como que Isaac volvió a nacer. Tenía que morir, tenía que ser quemado, pero como apareció el cordero, Isaac fue rescatado por ese cordero sustituto. Y esto es una figura de Jesucristo. Dios mismo se proveyó un cordero que muriera por toda la humanidad. Juan 1:29 dice que cuando Juan el Bautista miró a Jesús, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así fue como llamó él a Jesús, el Cordero de Dios. Y por eso empecé diciendo aquel texto de Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios demostró su amor con hechos, no con palabras solamente, al entregarnos como un regalo a su Hijo para que nosotros podamos ser salvados. Nosotros teníamos que ser quemados en el fuego del infierno, pero vino Jesucristo y sobre él recayó el castigo de nuestros pecados y la ira de Dios, y nosotros fuimos salvados. Jesús murió por nosotros, pasó el fuego de la cruz. Así como Isaac, él mismo cargó la leña, así Cristo, él cargó el madero de la cruz por nosotros. Y él sufrió el fuego del Calvario para que nosotros seamos librados de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y Jesús es ese cordero sustituto que vino a morir, a sufrir en nuestro lugar para que nosotros podamos ser salvos. Ese es Jesús. Y Jesús murió y Dios lo resucitó de los muertos, como fue lo que en forma figurada hizo con Isaac. Es como que Isaac pasó de muerte a vida gracias a ese cordero sustituto. Así también nosotros, gracias a Cristo, pasamos de muerte a vida. De cierto os digo que el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Eso fue lo que hizo el Señor con nosotros. La muerte de Cristo fue nuestra muerte. Su sepultura fue nuestra sepultura. Su resurrección fue nuestra resurrección. Dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Efesios 2. Pero Dios nos resucitó juntamente con Cristo. Cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos. Es decir, escapamos de la muerte, del infierno, de ese fuego donde teníamos que ser lanzados. Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Él fue ese cordero que Dios proveyó para salvarnos. Miren qué cosas tan interesantes aprendemos en la vida de Abraham y de Isaac. Les decía que ciertamente la obediencia es la base de la adoración. Si usted quiere ser un adorador, usted tiene que practicar la obediencia. Estar dispuesto a obedecer a Dios en todo. A darle a Dios lo que Él le pida, a hacer lo que Él le diga. Eso es un adorador. La base de la adoración es la obediencia. Usted no puede adorar si no obedece. No puede ser un adorador. Usted no puede ser amigo de Dios. Usted no puede tener esa intimidad con Dios. Usted no puede tener esa amistad estrecha con Él, ese compañerismo, si usted no es un adorador. Y para ser un adorador, usted necesita practicar una obediencia total, como la que tuvo que pasar Abraham. Estar dispuesto a entregarle todo a Dios. Su vida, su esposa, su esposo, sus hijos, sus bienes, su todo. Reconocer que todo es de Él y para su gloria. Cuando usted hace eso, entonces
usted va a ver la gloria de Dios, va a ser amigo de Dios, va a tener esa intimidad con Dios. Y asimismo aprendemos que Jesucristo es ese Cordero que Dios proveyó para darnos salvación. Si usted cree en Jesucristo, usted ya no tendrá que ser atado y lanzado al fuego, sino que usted será salvo porque ya Jesús sufrió por usted. Usted en Cristo puede tener esa salvación y esa vida eterna. Crea en Jesucristo, entréguele su vida en adoración. Entréguele su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable. Viva para la gloria de Él. Y usted verá esa salvación tan grande un día cuando el Señor lo recibirá y le dirá: venid benditos de mi Padre al reino preparado para vosotros. Jesús tiene grandes promesas. Así como le prometió a Abraham: de tu descendencia serán como las estrellas. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y la Biblia dice que esa simiente es Cristo Jesús. La simiente de Abraham que vino a salvar a la humanidad. Si usted cree en Jesús, si usted cree en aquella simiente, entonces usted será salvo. Pedro dice que nosotros fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, no con oro, con plata o piedras preciosas, sino con la sangre de Cristo Jesús, de esa preciosa sangre, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo es el cordero que Dios proveyó a la humanidad para que usted no sea condenado. Oro a Jesús que usted pueda abrir su corazón al Señor. Si usted ya tiene a Cristo, decida ser un adorador, a obedecerle en todo, a enseñar a sus hijos a adorar a Dios y a ser un adorador, a vivir para adorar a Dios. Y también es mi oración que si usted no tiene a Jesucristo, el Cordero de Dios, la provisión de Dios, usted tome la decisión de entregarle su vida, su corazón, de invitar a Cristo a venir a su corazón para que usted pueda recibir el regalo de la salvación. Nos vemos en nuestra próxima edición. Que el Señor les bendiga. Se despide el pastor Juan Carlos Ulloa. Un abrazo. Bendiciones.